RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el economista, también profesor universitario Daniel Cadenas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias, María Alejandra. Siempre tan gentil de invitarme a tu programa. Un gusto conversar con ustedes. Yo iniciaría conversación a partir del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el crecimiento económico. Creo que a estas alturas nadie pone en duda que ha habido una especie de reactivación o rebote en nuestra economía. Quizás lo que no está claro son las dimensiones o el alcance. Profesor, yo le pediría un comentario y cito un tuit que usted ha publicado en redes sociales a propósito de un titular de Banca y Negocios, donde advertían que Venezuela, que ha acumulado en 2022 el mayor crecimiento económico de su historia reciente, tiene 9 de cada 10 de sus habitantes en la pobreza. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, tomando en consideración de dónde venimos. Es decir, de la destrucción, la caída del 80% del Producto Interior Bruto durante la administración de Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, bueno, en línea con lo que tú dices, estamos de acuerdo. Realmente sería pues muy miope no darse cuenta de que ha habido en 2022 y bueno, a partir del segundo semestre de 2021, una reactivación. Te voy a tomar prestada esa palabra tuya que acabas de decir, porque me parece que es más apropiado que hablar de crecimiento económico, porque bueno, cuando te has encogido tanto, hablar de crecer, pues bueno, es como que es complicado, ¿no? Como que la palabreja no aplica, ¿no? Y bueno, también ese término rebote, bueno, es bastante también cuestionable. Yo diría que más bien esto es como una reactivación, ¿okay? Una reactivación en sectores muy específicos, una reactivación económica que está beneficiando fundamentalmente a unos estratos de ingresos muy específicos, una reactivación económica muy desigual, que no está beneficiando ni a todos los sectores productivos ni a todos los hogares por igual, sino que hay una heterogeneidad, una amplia dispersión. La vasta mayoría de los hogares venezolanos no se están viendo beneficiados por esa reactivación. Y sí, allí lo cuestionable, y allí pues quizás el Estado, a través de sus organismos encargados de esto, que son el Banco Central de Venezuela, principal responsable, y el Instituto Nacional de Estadística, entre otros entes encargados de generar estadísticas, han contribuido a ese yo llamo desorden, pues a esa dispersión. Ya aquí en Venezuela entramos como que en una competencia a ver qué economista o qué consultora da el pronóstico más explotado. Fíjate que el consenso de los economistas, recogido por estas firmas que se encargan de recoger eso, de todos los analistas y firmas de consultoría que ven el tema de Venezuela, locales y foráneos, o sea, y también hay bancos de inversión en Estados Unidos, suizos, etcétera, y multilaterales, estaban previendo una tasa de consenso de entre 9 y 10%. Ponle que creo que era 9,80 el consenso, que ya de por sí era una tasa bastante importante. Pero bueno, para sorpresa de todos, sale el presidente del Banco Central con una misteriosa laminita por allí, de la cual no tenemos más detalles, sino las tasas de crecimiento, entre comillas, ¿no? De 4 trimestres, es decir, de los 2 últimos trimestres de 2021 y de los 2 primeros trimestres del 2022, con unas tasas que cuando uno las promedia, te da así como una tasa que es casi que el doble, casi que el doble, pues aproximadamente, que este consenso de los economistas, que ya de por sí estaba bastante alto. Entonces, claro, aparte de eso, entonces no se publica el detalle completo de las cuentas nacionales, ni tampoco se publica lo que estaba antes, es decir, no se publica el PIB desde el primer trimestre del año 2019. Entonces, ¿qué pasó con los restantes trimestres del 2019 y qué pasó
con todos los trimestres del 2020 y qué pasó con los 2 primeros trimestres del 2021 que no aparecen en ninguna lámina, solamente aparece esto, unas tasas de crecimiento. No se puede validar el detalle, no se publica el sistema de cuentas nacionales completa por el lado de la demanda, por el lado del valor agregado, por el lado de las remuneraciones. Entonces no se puede validar eso, no se publican las cuentas externas. No, aquí no hay publicación de cuentas fiscales de gasto primario desde hace muchísimo tiempo. Las cifras de recaudación fiscal son un chiste porque ya ni siquiera el CENIAT se toma la molestia de contratar, aunque es un pasante, para que descargue la data en un Excel y se pueda descargar, sino que uno tiene que estar metiéndose en redes sociales a ver si el encargado del superintendente de tributos internos o alguien o alguna autoridad del CENIAT hace la publicación o dice cuánto es la cifra. Entonces uno tiene que hacer un acto de fe de eso. Entonces, bueno, dado todo ese desorden estadístico, es muy difícil poder validar cualquier pronóstico, o sea, lo que tú me digas. O sea, realmente, bueno, los elementos que uno tiene para poder criticar tasas tan enormes provienen más bien de una cantidad de evidencia de otros países que han pasado por procesos similares al nuestro y que no han exhibido esas tasas de crecimiento similares, porque realmente lo que ha pasado en Venezuela es de una severidad enorme. Venimos de un colapso, en medio del colapso, cuando llevamos 4 años colapsando, vino una hiperinflación. Luego, ya saliendo del colapso de la hiperinflación, nuestros flamantes hacedores de política nos vienen con un programa de estabilización y ajuste salvaje, nunca visto ni siquiera en las versiones más ortodoxas del fondo. Y bueno, obviamente que todo eso va contribuyendo a debilitar la capacidad de la economía a reaccionar ante estímulos positivos. Pero realmente no hay forma de validar cifras, pues. Se suma a nuestra mesa de debate y va a compartir, digamos, esta discusión con nosotros a partir de esta hora Tamara Herrera. Aquí la veo, también es economista, es directora de Síntesis Financiera. Está con nosotros Daniel Cadenas. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto la invitación y gusto compartir con Daniel. Pues mucho interés de conocer, gracias, su opinión y análisis. Y yo iniciaría a partir de lo que decía el profesor Cadenas. Bueno, las cifras de nuestro país son prácticamente, en muchos casos, un acto de fe. Y yo le pediría un comentario a propósito del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con el crecimiento económico. Decíamos que habla de una recuperación, un crecimiento de 2 dígitos en el primer trimestre de este año, contrasta con, digamos, lo que se espera para este año, según cálculos de la Universidad Católica Andrés Bello, por ejemplo, utilizando como base el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Bueno, la primera cosa es que quisiera empezar por el final a decir, cuando nos entretenemos mucho con estas dimensiones, cuenta todo lo demás que tiene que crecer Venezuela. Venezuela tiene que crecer más y menor. Me da la impresión de que a lo largo de este año nos hemos entretenido mucho discutiendo cuánto es ese crecimiento y hay una reanimación económica que está perdiendo fuelle porque se necesita mucho más que, digamos, los impulsos iniciales que existieron, que ya no tienen, es decir, ya el resto del impulso tiene que venir por vía de las inversiones, donde mostraron un crecimiento fuerte, efectivamente, de 12%, el segundo trimestre también. El tercer trimestre ya se empiezan a conocer cifras más bajas y estimamos cifras menores. La estimación, digamos, en síntesis financiera, estamos estimando un crecimiento en este año de cerca de 7%. Hay empresas y colegas que tienen cifras similares y cifras mucho más fuertes. Aquí lo relevante no es la diferencia entre el 7% que estima Síntesis Financiera y el 10 o 12% que estima cualquier otra empresa, sino tomar conciencia de que la preocupación es cómo vas a crecer en el 2023, porque los estímulos por vía de la facilitación
de la vida económica, como fue una permisividad y descriminalización de la dolarización, pero después esos estímulos fueron, digamos, posteriormente con la entrada del IGTF, que ha entorpecido todas las y ha traído al inicio en la fluidez de los negocios de las empresas, que no tenían que preocuparse por cuál era el valor del bolívar en sus transacciones, cuándo cobraba, etcétera, etcétera. Ahora tiene por medio un impuesto que está muy mal aplicado, que tiene un potencial inflacionario importante, porque según en cuál cadena de valor se suma cada vez, eso encarece las transacciones y por supuesto el producto final, el precio del producto final, pero además de eso hace muy engorrosas todas las transacciones. Si antes solo se podía hacer una herencia en una cuenta en dólares, de una cuenta de un mismo banco, y yo al profesor Cadenas le quería transferir porque él está en el mismo banco que yo, ahora no, ahora hay que recurrir a un artificio de un recargo en el cual además te cargan el 3%, pero después el que lo recibe está obligado a cobrarte un 3% y el otro le dice, pero ya yo lo cagué, el banco me lo cargó. Entonces, o sea, es un encarecimiento y entorpecimiento, y eso le está quitando toda esa lubricación inicial que tuvimos con la flexibilización. Entonces, nos ocupemos, como siempre, de las cosas de fondo, que son las cosas que pueden empezar a despejar un horizonte de largo país que tiene una oportunidad, alguien que detecta un nicho, una oportunidad ocasional, un país que tiene un espacio enorme para crecer, pero unos desafíos institucionales, que son decisiones políticas de los políticos de otro bando, que deben tener ese coraje para finalmente ocuparse de que en Venezuela llegue una corriente de capitales, no un capital ocasional para un nicho X o Y. Entonces, yo aprovecho la intervención simplemente para llamar la atención de que las necesidades de crecimiento son elevadísimas, y cuando digo crecimiento de buena calidad, por ejemplo, la necesidad de una ley electa reformada que permita la incorporación de capitales y condiciones para mejorar la infraestructura eléctrica, que es uno de los elementos, uno de los muchos elementos que tiene techo al crecimiento venezolano, que tiene que ir mejorando sin pausa, es para pensar a crecer como se debe y para tener un 2023 que luzca mejor que el 2022. Tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme al punto que pone sobre la mesa nuestra invitada. El problema es político más que económico. Bueno, lo decíamos con el profesor Carlos Ñáñez, es que si pudiéramos elegir en Venezuela libremente, bueno, probablemente habría otro equipo que, digamos, al frente de nuestro país, que propondría otras cosas. No es posible en este momento, como lo dejó claro la misión de observación de la Unión Europea, pero en este contexto de crecimiento, digamos, el régimen de Nicolás Maduro ha sacado pecho. Hace años denostó muchísimo el Fondo Monetario Internacional. Él decía, no lo queremos, no nos importa el Fondo Monetario Internacional, y los hitos son los sicarios del mundo. Bueno, recientemente acaban de tocar la puerta del FMI para pedir acceso a $5.000 millones aproximadamente en materia de fondos especiales de giro. Y yo le pediría un comentario a nuestros invitados, porque ciertamente si la economía viene recuperándose con tanta fuerza, como dicen voceros oficiales, ¿por qué acudir al Fondo Monetario Internacional? La pregunta es retórica, obviamente, pero al regreso de la pausa quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, FONPRES6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis. Nos acompañan los economistas Daniel Cadenas y Tamara Herrera. Yo he dejado una inquietud, nos quedan algunos minutos. Inicio con el profesor Cadenas. La pregunta es retórica, pero si, como dicen los voceros oficiales del régimen venezolano, la economía está creciendo con tanta fuerza, ¿por qué acudir ahora al Fondo Monetario Internacional para tener acceso a los derechos especiales de giro? Esto equivale a casi 5.000 millones de dólares. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Profesor Cadenas, creo que tiene el micrófono apagado. Sí, está bien. Adelante. Sí, bueno, obviamente porque es una cantidad de recursos muy importante. Ok, son 5.000 millones de dólares que se acreditaron, creo que fue en septiembre de 2021, y yo tenía entendido, porque a fin de cuentas hay como que un poco de misterio en torno a eso, pero lo que se tenía entendido por noticias de prensa era que el acceso a esos recursos formaba parte de las negociaciones políticas, ¿verdad? Que se iban a sostener. Yo no sé cómo está ese tema, porque no le hago mucho seguimiento a ese tema político, de la actualidad de esa ronda de negociaciones en México, cómo va eso, pero el acceso a esos recursos era uno de los temas importantes de la agenda política, entre ellos varios, el tema de la renegociación de la deuda, de poder volver a los mercados internacionales de deuda, etcétera, pues formaba parte de las negociaciones políticas entre las partes. Sí, me parece que... Pues estoy seguro que al fondo el peso que tiene, obviamente que va a supeditar o va a condicionar el acceso a esos recursos a algún acuerdo de tipo político, pues. Pero oye, mira, es una cantidad de recursos monstruosa, que obviamente cualquier gobierno pues quisiera tener acceso a esos recursos, sea cual sea el uso que les tenga dispuesto a dar. Pues, obviamente, en el entendido de que estamos ante un hacedor de política benevolente que lo que quiere es el bienestar social, pues bueno, uno se imaginaría que ese hacedor de política tiene en mente un uso para esos recursos para satisfacer las inmensas necesidades insatisfechas que hay en Venezuela a nivel de todo tipo, pues de inversión en infraestructura pública, en salud, en educación, etcétera, etcétera, ¿no? Suponiendo la buena fe, presumiendo la buena fe, y aún no suponiéndola, pues obviamente que cualquier Estado, cualquier gobierno va a querer tener acceso a esa cantidad de recursos, pero como te digo, tengo entendido que eso forma parte de las negociaciones políticas, pues, y va a estar supeditado el acceso seguramente a eso. Nos queda un minuto o dos. Tamara Herrera, quisiera su comentario. Sin presumir la buena fe y tomando en cuenta los antecedentes de la actual administración, lo que ha ocurrido con la quema de reservas para mantener un tipo de cambio, algunos dicen de forma artificial, ¿qué puede decir? La escuchamos. Mire, hay dos cositas. Uno, a que el fondo, independientemente de las negociaciones que menciona Daniel,
el acceso al dinero que está en el Fondo Monetario sin condicionalidad implica que haya una votación de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario, que representan a 190 miembros, para decidir cuál es el gobierno con el cual tienen que hacer esa interlocución o ese acuerdo o lo que vaya a echar. Mientras eso no ocurra, no se puede hacer nada. Por eso Delcy Rodríguez mandó una carta a cada uno de los 190 miembros, eventualmente buscando que haya esa votación y se decida cuál es el gobierno con el cual se transita. Y después, si quieren, podría explicar, si lo quieren, cuáles son realmente los recursos disponibles y para qué y bajo cuáles condiciones. Sobre la otra pregunta, bueno, Venezuela está atrapada justo por este diseño de política económica que está exclusivamente focalizada, porque no puede hacer otra cosa para crear confianza, como no logra crear una confianza en el bolívar, es decir, una demanda de dinero fuerte. Entonces lo que tiene que hacer es estar permanentemente haciendo restricciones sobre la cantidad de bolívares disponibles para adquirir divisas. Entonces esa es una política que tiene un corte recesivo importante, y en el último año y medio de los instrumentos de restricción monetaria que han aplicado, con más fuerza es el ir vendiendo divisas en efectivo para retirar bolívares de circulación. Y por supuesto también ha habido otro desajuste de agosto que donde el Banco Central se ausentó en el momento menos oportuno como oferente de divisas y generó una incertidumbre que derivó en un breve pero muy intenso pánico que dio lugar a una subida del tipo de cambio de 38% en una semana. La pregunta es, ¿qué más tienes que hacer para generar esa confianza en el bolívar, que deriva, por supuesto, de confianza sobre las expectativas de funcionamiento a largo plazo de la economía? De lo contrario, están atrapados en estar continuamente esterilizando bolívares, o sea, retirando bolívares de circulación, que de paso está en contradicción con la idea de crear un espacio más sólido y fuerte a favor del bolívar en lugar del dólar. Entonces, están atrapados en eso y nosotros con ellos estamos atrapados también en una política que está consumiendo una cantidad importante de recursos, y este año estimamos que va a consumir 3.7 millardos de dólares para tener aguantado ese tipo de cambio. Casi la totalidad de los derechos especiales de giro a los que quieren tener acceso. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Seguramente seguiremos discutiendo acerca de este tema, es interminable. La crisis económica en nuestro país. Gracias, Daniel Cadenas, Tamara Herrera. Nosotros nos despedimos, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque